Saludos. A continuación voy a estarles explicando sobre con respecto al tema de aplicación de elementos estadísticos, estadísticas descriptivas e inferencial, la prueba Kolmogorov-Smirnov. Este, para responder lo que es la pregunta de qué problemas se pueden resolver con esta técnica, veamos los siguientes puntos. Por ejemplo, se puede evaluar si los datos siguen una distribución especial. También se puede comparar dos o más, dos o más muestras y, y verificar si tienen una misma distribución. Y también se puede evaluar la bondad de ajuste de los modelos que estamos observando en la prueba. De cierta forma, esta prueba con Kolmogorov Smirnov ayuda a evaluar si hay una diferencia significativa entre dos conjuntos de datos en sí. Eh, Realmente lo que hace es hacer una comparativa en que el modelo estadístico que nos están dando con respecto a los elementos que estamos observando. Ahora bien, para responder lo que es en sí la pregunta, si logramos solucionar, ¿qué logramos solucionar con esta técnica? Se puede identificar que es la utilidad que nos brinda esa técnica es para evaluar la normalidad de los datos que nos están brindando. Los datos que nos vayan a brindar siempre van a estar representados como en cola, como números consecutivos. Esto nos va a permitir comparar la distribución entre esos rangos de números consecutivos y ver si estos tienen una diferencia significativa. Em, Se pueden investigar, emplear en diferentes campos de investigación. Pueden ser tanto en la área financiera como en la área biológica, en la ingeniería. Lo que importa es que la utilización de ella es para evaluar esa normalidad de la diferencia entre las distribuciones. Em, Vamos a ver. Lo que son los beneficios. Entre los principales beneficios que podemos identificar con esta técnica es que la prueba no es paramétrica, o sea, no se basa en suposiciones sobre formas de distribución de la población. Em, es aplicable en varias áreas de investigación y es fácil de aplicar y calcular utilizando software estadísticos. Incluso en nuestro caso vamos a estar utilizando lo que es Excel, pero existen otros software que ya te dan este, la opción de nada más darle un clic a una opción de muestra, por ejemplo, KS, que es así como se representa, y ya te da todos los valores representativos que se pueden obtener de esta prueba. Por ejemplo, la media, por ejemplo, la significancia, etcétera. Sí existen limitaciones. Una de principal es que es sensible al tamaño de la muestra. No proporciona información sobre en qué parte de la distribución es donde se está verificando una muestra, este, entre otras muestras que se hayan dado específicamente. Solo se puede detectar como la desviación general de esta distribución. No es como que vaya a identificar patrones y este puede producir resultados erróneos porque la muestra que se está verificando puede ser más bien muy grande y puede existir errores, o más bien puede ser muy pequeña y no se tomó gran cantidad de los valores que sí pudieron haber sido sustanciales en cuanto a tener un resultado. Ok. Principalmente como definición podemos decir que esta prueba Kolmogorov-Smirnov es conocida como prueba KS. Esta prueba no es parametrizada y lo que hace es comparar la distribución de los datos con una distribución teórica. Eso es prácticamente lo que hace. Y al final es utilizada para evaluar la normalidad de los datos. Para el procedimiento, los primeros puntos que vamos a estar viendo es que se tiene que
establecer hipótesis. Entre estas hipótesis, lo vamos a ver en el ejercicio, está lo que es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula realmente lo que hace es representar que si se está representado con una HO, por ejemplo, y lo que hace es ver si los datos tienen una distribución normal. Y H1, que es cuando la hipótesis es alternativa, es si existieran diferencias, entonces se acepta esta H1 y se rechaza la HO. Más adelante vamos a estar viendo la utilización o la definición y decisiones con respecto a estas hipótesis. La fórmula estadístico KS es esta, la que estamos viendo a continuación. Al final, lo que hace es hacer una diferenciación entre la frecuencia establecida y la frecuencia absoluta. Se puede decir, aquí nos están dando las definiciones de XY, es el ilidécimo valor observado de la muestra, cuyo valor se van ordenando previamente de menor a mayor. Esto casi siempre se está dando como un valor consecutivo por ejemplo, de 0 a n, por ejemplo, de 0 a 7, que va a ser como uno de los ejemplos que vamos a estar haciendo. El segundo, fórmula, la segunda parte de la fórmula es un estimado de la probabilidad de observar valores menores o iguales a XY. Esta es los valores o la estimación de la probabilidad de la frecuencia en la que se dio ese valor en ese punto de la muestra. Y F0 es la probabilidad observada de valores menores o iguales de XY cuando cuando HO, o sea, la hipótesis nula, es cierta. Ok. Veamos el ejemplo. Por ejemplo, con un ejemplo, tal vez podamos entender un poquito más esto. Este ejemplo lo tomé de internet. Ahí más adelante está la referencia bibliográfica sobre este video. De igual forma, vamos a estarlo aplicando en Excel para que ustedes vean cuáles fueron las fórmulas y campos necesarios para aplicarlo. El ejemplo es Randall Nelson, vendedor de la compañía Upstart, tiene que visitar 7 cuentas por semana. Ese es un valor muy importante. 7 cuentas por semana. Se piensa que las ventas del señor Nelson pueden describirse mediante la distribución binomial con la probabilidad de ventas en cada cuenta 0.45. Esta probabilidad de venta es la probabilidad exitosa que nosotros estamos identificando para ventas, ¿ok? Entonces, este es un valor que también tenemos que considerar. Examinando la distribución de frecuencia observada del número de ventas por semana del señor Nelson, determine si la distribución corresponde en efecto a la distribución sugerida, ¿ok? Use el nivel de significancia 0.5. Este 0.5, más adelante, este es el nivel de significancia que vamos a estar identificando como alfa. Ese valor, más adelante en el Excel vamos a estar utilizando estas fórmulas. Por ejemplo, esto es un nivel de significancia utilizando el tester de sobre bondad de ajuste con un valor del 0.05. Vea que eso fue lo que nos dijeron. Aquí, si en este caso nos están dando un n, un valor n del 1 a 20. Por ejemplo, estos son los valores, niveles de significancia con respecto a estos valores. Si nos centramos en 0.5, nuestro grado tendríamos que buscarlo en esta tabla. Pero si nuestro valor, nuestro n, fuera mayor a 20, por ejemplo, si fuera mayor a 20 nuestro n, entonces nosotros estaríamos usando esta fórmula de aquí, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Ahora bien, voy a presentarles el Excel. En un segundo. Ok. Ya este es el ejemplo desarrollado. Sin embargo, vamos a ver los puntos importantes aquí para que ustedes lo tomen en cuenta. Aquí está el ejercicio.
Nos están dando los números de ventas por semana. Recuerden que aquí decían que eran 7 semanas. Entonces aquí lo están distribuyendo y ya nos están dando la frecuencia del número de ventas por esos 7, valores o, sí, valores de la muestra. Entonces aquí ya nos están dando la frecuencia estimada de esas ventas. Estas son, valores importantes a la hora que vayamos a tomar las decisiones, ¿verdad? Ahorita las vamos a ver a fondo. Ahora sí, para poder en prueba lo que es Kolmogorov, Smirnov, que la vamos a estar llamando KS, estábamos, según aquí, se dice que tenemos una significancia de 0.05. Aquí la estamos poniendo, 0.05. Y tenemos estas hipótesis. Ya les había mencionado que la hipótesis nula es cuando los datos tienen una distribución normal y la hipótesis alternativa es cuando existen diferencias entre la distribución, ¿ok? No hay una distribución normal. Ahora bien, si nos damos cuenta, tenemos que encontrar el valor de, de alfa, ¿ok? Pero para esto ocupamos conocer cuánta es la cantidad de, de valores que nosotros estamos evaluando, ¿verdad? ¿Cuántos son el número de ventas que nosotros estamos evaluando? Si ustedes se acuerdan la fórmula que acabamos de ver en la presentación, se decía que el nivel de significancia se basaba en esta fórmula de aquí, que era 1.36 sobre la raíz de n. ¿Y qué es n? N es la sumatoria del número de ventas que nosotros tenemos acá. Entonces, lo primero que hay que hacer es sacar el XY, que el XY es, aquí está, valor observado en la cola y una cola ordenada. Ya les había dicho que era un consecutivo. En este caso son 7, ¿verdad? Del 0 a 7 y ya nos están dando la frecuencia absoluta. Ya nos están dando la frecuencia absoluta, que es esta. Entonces, sacamos la sumatoria y esta es n. Este son el total de valores que nosotros estamos evaluando. Entonces, aplicando esta fórmula, 1.36 sobre la raíz de n, si ustedes la ven acá, nos da este valor, 0.0852. Este es la significancia, ¿ok? Eso es un valor importante. Nos va a ayudar para ver si nuestras hipótesis van a ser aceptadas o no. Ahora bien, ocupamos desarrollar la fórmula el KS, esta fórmula que nos están diciendo que es la frecuencia estimada absoluta menos la frecuencia eh, frecuencia esperada absoluta y la frecuencia observada o acumulada. ¿Ok? Ok, entonces, primero que todo, tenemos que identificar cuál es la frecuencia estimada. ¿Cuál es la frecuencia estimada? La frecuencia estimada siempre va a ser, por ejemplo, desde el inicio va a ser el primer valor, que en este caso fueron 25 ventas, dividido entre el total de las ventas que existieron. ¿Ok? El segundo valor va a ser exactamente lo mismo, tomar ese número 32 dividido entre el 255 del total de ventas. Aquí ya nos están dando la frecuencia estimada, ¿ok? Esta es la frecuencia estimada de ventas que se esperaba con respecto a la venta absoluta que hay. Ahora, al tener estos valores, nosotros ya podemos identificar también cuál es la frecuencia observada absoluta. ¿Qué es la frecuencia observada absoluta? Por ejemplo, cuando vamos a identificar el primer valor de la frecuencia estimada absoluta, siempre va a ser igual al igual al primero. Siempre vamos a tomar siempre el primero. Pero cuando vayamos a ver el segundo valor, la segunda valor de muestra que vamos a tener va a ser va a ser la sumatoria entre este valor absoluto más lo que nos dieron aquí. Y
para sacar eso siempre tenemos que definir, vamos a ver que va a tender a 1, siempre va a tender a 1, perdón, a un 100%, de todas formas, siempre va a tener un estimado de un 100% del total de las ventas que estamos tratando de estimar su distribución, ¿ok? Entonces, siempre va a ser, en este caso, siempre vamos a tomar el primer valor, copiarlo como frecuencia absoluta y el segundo valor va a ser correspondiente al valor anterior más la frecuencia absoluta del valor de la muestra que estamos teniendo, esperada del valor de la muestra que estamos teniendo. Igual con este vamos a tener el valor anterior más la frecuencia esperada de la muestra que estamos teniendo y así sucesivamente hasta llegar a 1, siempre va a tender a 1. Ahora sí, para lo que es la frecuencia esperada absoluta, en este caso vamos a estar utilizando, como estamos con Excel, vamos a estar utilizando esta fórmula que está acá. Esta fórmula que está acá nos permite sacar esa frecuencia estimada absoluta. ¿Cómo nos va a permitir esos valores? Vean, si ustedes vemos acá, aquí ya nos están dando cuáles son los parámetros que esta función ocupa. ¿Qué ocupa? El número de éxito. El número de éxito corresponde a la muestra que estamos viendo en este momento, al valor que estamos observando en este momento. Ahora ensayos es el total de valores que estamos observando, al fin y al cabo. La probabilidad de éxito corresponde a la probabilidad que ellos nos están dando aquí de ventas que ellos consideran la que tenemos que identificar como éxito según ellos, ¿ok? Esa es la probabilidad de éxito, que era 0.45. ¿Y por qué se está poniendo 1? ¿Por qué? Porque yo sí estoy sacando la acumulada. Si yo no estuviera sacando la frecuencia acumulada, nada más sería, esto es un parámetro booleano, entonces tendría que escribir o un falso o un 0. En nuestro caso, si estamos sacando la frecuencia estimada, perdón, la frecuencia esperada acumulada. Entonces sí, sí vamos a poner 1. Y ha dado eso, ya nos va a dar, ahí ya le toqué algo aquí, ya nos va a dar el valor. Y igual que el valor anterior, siempre van a tender a 1, ¿verdad? Ellos siempre van a tender a 1. Ahora bien, ¿qué nos están diciendo la fórmula? La fórmula nos está diciendo que es la resta entre la frecuencia esperada absoluta menos la frecuencia observada acumulada, que eso es la fórmula que estamos aplicando acá. Entonces, si hacemos la resta entre estos dos números, nos va a dar este valor. Si hacemos la resta, en este caso, entre la frecuencia 0.10 menos 0.22, por ejemplo, nos va a dar este valor en negativo, ¿ok? Y así sucesivamente hacemos con todos los valores. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar cuál es el valor que está dando mayor diferencia. Si ustedes se ponen a ver, el valor que nos está dando mayor diferencia es el 0.14. Recuerda que estamos hablando de estamos sacando un valor absoluto en este caso. Entonces es 0.14. Si ustedes lo quieren ver en gráfico, aquí lo podemos ver. Vean que de hecho aquí se puede identificar mejor que este es el valor que está dando una mayor diferencia porque respecta al 0.14. Vea que todos estos están entre 0.1, 0.05, etcétera, hasta llegar. Estos dos valores son los más bajos, pero el más bajo es el 0.14. Entonces ya identificamos cuál es ya identificamos cuál es el KS. En este caso, cuál es la fórmula de diferencia que estamos teniendo. Es del 0.14. Ahora, ¿qué sigue? Tomar la decisión. ¿Y cómo tomamos la decisión? Ahora sí, veamos la correspondencia. Nos están diciendo que si la diferencia de los valores es mayor a la diferencia de tomada de la significancia, no se acepta la hipótesis HO, ¿ok? Si la diferencia de los valores es menor o igual
a la diferencia de la significancia, se acepta H2 y se rechaza H1, ¿ok? ¿Y qué es HO y qué es H1? Ya habíamos visto que era la hipótesis nula y hipótesis alternativa. Ahora sí, correspondiendo a eso, podemos identificar 0.14, que es la diferencia que estamos obteniendo, es mayor a la significancia que estamos obteniendo, que es la diferencia de la significancia, que es 0.08, es mayor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que HO va a ser rechazada. ¿Por qué? Porque se están identificando que que los datos, la distribución no es normal. La distribución de ventas que está teniendo el vendedor no es normal. Y se puede ver que entonces que las ventas que el vendedor está haciendo no siguen una distribución binomial, ¿verdad? En este caso, las recomendaciones es utilizar otro método de distribución que se ajuste a la necesidad que se está obteniendo. Como ustedes pueden ver e identificar en cuanto a las limitaciones que estábamos hablando, no es como que nos vaya a decir cuál es la probabilidad de que esto suceda o cuál es un rango entre los valores que estamos teniendo, ¿no? Porque vean que nosotros estamos haciendo una distribución lineal y no es como que no es que haya como patrones, que vamos a identificar patrones. No se pueden identificar patrones, pero sí se puede identificar una diferencia. Y aquí está dando este resultado, que se estaría rechazando la hipótesis nula, que tiene, ¿por qué? Porque no hay, no está yendo, no hay una distribución normal. Este es un video del que lo tomé de esta fuente. Igual está en la presentación las fuentes bibliográficas. Muchas gracias.